Hola, ¿qué tal? Queridos ruralitas, ya estamos aquí, hemos llegado a la temporada. ¿Cuál era, Raquel? ¿Qué año La es este? cuarta, la La cuarta cuarta. temporada. ¿Cuántos episodios? ¿Ciento? Hoy es el 136. 130. Qué bonito número. 136. Muy bien. Vale, pues nada, estamos aquí iniciando nueva temporada de este año 2026 y vamos a hacer, pues como siempre, nos gusta pausar el primer momento, hacer un resumen de las entrevistas que hemos ido haciendo, de esas más importantes en nuestro podcast. Y bueno, no os vayáis porque esto promete, por supuesto. Os mando un abrazo súper cálido, abrazote para todos, desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a esta nueva temporada de Mundo Rural en Positivo, el podcast donde Raquel y yo rompemos estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte con lo mejor del mundo rural. Vienes fuerte, Isabel. Has comido Menudo año. muchos turrones y muchos polvorones. Tengo que gastar toda la energía ahora mismo. Bueno, pues yo os mando un saludo desde aquí, desde la Francia rural. Este año no he podido comer turrones porque aquí en Francia son unos saboríos y tienen unos turrones muy blandos. Aquí no saben lo que es el turrón. Vaya por Dios. Qué lástima. Pero bueno, sí. Pero bueno, os doy igualmente la bienvenida y como dice Isabel, hoy en Mundo Rural en Positivo vamos a hacer ese pequeño repaso de esos proyectos, de personas y personajes que han pasado por este podcast en la última recta del año. ¿Qué os parece? Os recuerdo que vais a tener, como siempre, todos los datos en nuestra web mundoruralenpositivo.com y en la descripción del episodio, desde donde nos veas o desde donde nos escuches. Ahí tendrás todos los enlaces a todas las entrevistas que vamos a mencionar, que ya veréis que son maravillosas. Así es, claro que sí. Bueno, por supuesto que sí, seguimos invitándote a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, porque cada suscripción nos ayuda a que este mensaje y estos fantásticos proyectos con los que os compartimos, pues lleguen a más personas. Y si prefieres escucharnos en formato audio, bueno, pues busca Mundo Rural en Positivo en tu plataforma de podcast preferida. Síguenos desde allí, deja tus me gusta, tus likes, tus comentarios, tus valoraciones. Bueno, nos encanta leeros y saber qué opináis. Sabéis que nosotras creemos firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural y compartir estos contenidos pues es la mejor manera de que el mensaje llegue mucho más lejos. No os olvidéis, el futuro del mundo rural también depende de cómo lo contamos. Así es. Mira, Isabel, hay un sitio más donde estamos, aparte de podcast y todo eso, y me ha hecho mucha gracia porque Ronald, nuestro querido Ronald, nuestro fan número uno... Seguidor de que estábamos en aquella herramienta, ¿cómo se llamaba? Desde Clubhouse. Creo que es nuestro fan número uno, seguidor número uno. Le vamos a dar el distintivo de número uno, number one. Correcto. Pues me contaba que ha estado en Navidad por la zona de Soria, Aragón y todo aquello, y volviendo, me parece que me decía, de Aragón o de esa zona hacia Madrid el 1 de enero, iba escuchando la radio y nos escuchó por Alto Jalón Radio. Ahí estábamos también. Es que qué maravilla los de Alto Jalón, ¿eh? Bueno, esto de verdad, un aplauso para ellos, señores. Ahí estamos. Así es. Bueno, pues ya lo sabéis, este es un espacio pensado para vuestra participación también. Y hoy más que nunca queremos invitarte a participar activamente aquí en nuestro podcast, con tus ideas, con tus opiniones, con tus preguntas, con comentarios, con lo que quieras, como siempre. O bien aportando tu granito de arena y siendo un micropatrocinador de nuestro podcast. ¿Cómo? Uy, esto es nuevo. Pues sí, ya verás. Es muy fácil. Si te gusta lo que hacemos, si nos ajuntas, date una vuelta por el enlace que te mostramos y que tienes en la descripción del episodio. Es mundoruralenpositivo.com/ajunta. Ahora lo pondremos aquí para que lo veáis. Ahí te decimos cómo hacerlo. Gracias, por cierto, a los que ya os habéis convertido en ajuntadores oficiales de Mundo Rural en Positivo. Y en cualquier caso, gracias
a todos por apoyarnos de la manera que sea y gracias sobre todo por estar ahí. Venga, Isabel, vamos allá. Vamos al lío, que esto se nos está poniendo ahí, vamos con ello. Todo tuyo, Raquel. Venga, empieza. Venga. Pues vamos allá. Como hemos dicho, retomamos nuestros miércoles de podcast en este nuevo año, en este 2026 que acaba de empezar. Este cuarto año de podcast vamos a hacer un resumen de esas entrevistas pues, que hemos llevado a cabo desde después del verano hasta final de año. En esta última parte del año hemos tenido, como siempre, a personas y proyectos de lo más variopinto. Hemos tenido a responsables de entidades públicas que están haciendo muchísimo por sus pueblos y sus regiones. Hemos tenido a empresarios, artesanos, hemos tenido iniciativas de todo tipo muy interesantes. Hemos hablado, por supuesto, de turismo rural, de vivienda rural, de coordinación de pueblos pequeños, de artesanía y de comunicación de lo rural. Así es que, ¿qué te parece, Isabel, si empezamos? Vamos a agrupar por temas como siempre y vamos a hablar de tu tema. ¿Hablamos de turismo rural? Venga, vamos a hablar de mi libro. Esto es lo mío, claro que sí. Sí que es verdad, hablamos de turismo rural, como no, y trajimos dos proyectos súper interesantes, a cual más uno que otro. Uno fue Fruiturisme. Yo conocí a Bea Obis Aguilar en un evento que era de España en Floración, y contó su historia de cómo habían llegado a hacer el proyecto Fruiturismo y me pareció tan bonito y sobre todo tan, no sé, tan natural como el desarrollo que dije, joder, yo a esta mujer la tenemos que entrevistar porque es que es una persona que además es un entusiasmo bárbaro. Bea Obis es, bueno, pues eso, todo entusiasmo y todo pasión. Es técnica de turismo y una de las personas que ha sabido convertir la belleza de un paisaje, de la flor, de los, ¿cómo se dice? Melocotones. Melocotón. Sí, y también tienen paraguayos y no sé qué otra, pero bueno, todo es floración alrededor de este tipo de fruta en un producto turístico magnífico, súper bien organizado. Ya sabes cómo son los catalanes de buenos trabajadores en eso, lo tienen perfectamente organizado y bueno, un proyecto que no solo le atrae al pueblo miles de visitantes, sino que también llena de orgullo a su propia gente y dinamiza la economía local. O sea, esto sonará, para mí esto es miel, porque es el modelo de turismo generativo, es de alguna manera crear riqueza a través de la gente y de un producto que ya existe y además manteniendo el modo de vida rural y protegiéndolo. O sea, es como que cumplen los tres requisitos de lo que es ser un destino de turismo generativo. ¿Te acuerdas de Bea, Raquel? Vaya, y tanto que me acuerdo. Además, a mí esa zona, bueno, me es muy familiar porque eso es la zona del Segre, de la zona de tocando a la ciudad de Lleida. Y vaya, yo estuve viviendo allí 17 años en Las Garrigas, muy cerquita de esa zona. Y bueno, conozco esas extensiones de árboles frutales que en esa época de floración es espectacular ir por allí. Pero bueno, sobre todo me gustó mucho ese entusiasmo tan... Lo que tú dices, hay unas mujeres lleidatanas, que decimos, que son súper organizadas y que tienen esa capacidad de comunicar y de entusiasmar al resto. Y bueno, yo creo que es un sitio donde hay que ir, hay que ir. Sí. Me motiva mucho, porque oírla a Bea hablar de aquello, pues era como unas ganas de ir y entender lo que están haciendo allí y todo. O sea, a mí me pareció de verdad esos proyectos bonitos que hay que, pues eso, ayudar a que sigan adelante y sobre todo, de verdad, me encanta porque es con algo que ya tenían. Es decir, a mí me parece meritorio todo lo que hace todo el mundo, pero cuando lo haces con lo que ya tienes, sin necesidad de tener que inventar nada, me parece todavía mucho más sostenible. Así que además, Isabel, recuerda que implicaban a todo el pueblo. Sí, sí. Eso es lo más bonito, ¿no? Hemos hablado muchos proyectos aquí, pero es que implicaban a todo el pueblo,
no solo a las fincas que se visitaban, a los agricultores, sino que todo el mundo participaba de eso, ¿no? Y se implicaba. Además, daba muchísimo valor a toda la economía local, así es que... Exactamente, sí, señor. Bueno, y luego de turismo también tuvimos un proyecto, bueno, señores, un momento, por favor. La Dehesa Experience, hablamos de glamping nada menos. O sea, nos fuimos hasta Sierra Morena en Córdoba para hablar de esto, de glamping, que ya sabes que es una palabra que es una contracción entre glamour y camping. Y hablamos con este hombre que nos contó el proyecto, la Dehesa Experience, que era Jorge Sánchez Perna. Este proyecto demuestra que el lujo y la naturaleza pueden convivir perfectamente en armonía en el mundo rural, sin duda alguna. Nos contó todo el desarrollo del proyecto, cómo habían conseguido pues que la gente del pueblo se implicara y los productores locales. ¿Te acuerdas que hacían productos? Es decir, que los que iban a alojarse a su establecimiento, que por cierto os sugiero que os metáis en la página, de verdad, es que os vais a alucinar, la Dehesa Experience. Y de verdad que es increíble. Pero ellos hacían también itinerarios para que la gente que iba a visitarles pudieran conocer a la gente local y pudieran probar los alimentos de la zona. Es decir, que estaban hablando de que pues hacían itinerarios para que fueran a comprar quesos o pan o dulces de la zona. Y nos contó eso, cómo habían logrado convertir un espacio que era, bueno, pues un referente de turismo de alto nivel, generando pues ese valor para el territorio, implicando a esa comunidad en esos itinerarios turísticos. Con el añadido de que sus clientes, además, siempre están en el centro de toda decisión. Es decir, que ellos plantean todo pensando en cómo van a estar más a gusto sus usuarios, sus clientes. Y bueno, también muy motivador el ver esas tiendas de campaña subidas en esas plataformas, en esa dehesa tan espectacular. En fin, también daban ganas de ir, Raquel? Sí, tenía unas, tiene una parte que son como aquellas tiendas de campaña estilo safari casi. Total. Y luego tienen aquellas otras que son como cúpulas, que son totalmente transparentes. Sí, que recuerdo que comentó casi al principio de abril que vinieron una gente de Madrid y pasó una cosa que no la voy a contar, porque para eso tenéis que escuchar la entrevista, pero pasó una cosa muy interesante ese día. Sí, tenéis señor. que escucharla. No, la verdad es que fue, no sé, son ese tipo de proyectos que dices, wow. Sí, yo, fíjate, además que conocí el proyecto desde el principio, porque por motivos que no vienen al caso, estuve implicada en el proyecto mismo, o sea, es cómo generar ese proyecto. Y desde el momento cero, cuando vi cómo era, ya me pareció precioso, o sea, que a mí me encantó y dije, caramba, qué cosa tan chula que se les ha ocurrido a estos dos. El otro socio, que es Rafa Ceballos, es al que yo conozco. Y la verdad es que desde el principio del todo me pareció que iba a tener éxito y así ha sido. Tienen lleno y tienen cola de espera, de hecho, o sea que enhorabuena y me encanta este proyecto, sin duda alguna. Sí, exacto. Bueno, pues nada, luego también hablamos en esta última recta final del año, hablamos de artesanía con un proyecto precioso. Tuvimos aquí en noviembre a Maya Prieto, creadora del universo, como dijo ella, Barricúpel, sí. y del universo Baku, desde Navarra. Ella es una emprendedora joven, valiente, con una energía que contagia, con una sensibilidad enorme para recuperar, para transformar y para dar segunda vida a objetos que parecían olvidados. De hecho, ella comentó que había hecho, si no recuerdo mal, diseño industrial. Sí. Y contaba, bueno, pues que cuando estaban estudiando, pues ya tenía que hacer eso, ¿no? Los trabajos que tenían que hacer que les pedían, pues ya iba buscando cómo recuperar materiales, ¿no? Y luego, pues, volvió a su pueblo, cosa que ella en un principio no pensaba, pero volvió, se instaló, le gustó, hizo ese cambio, o sea, fue del campo a la ciudad con idea de no volver, pero volvió y se asentó bien.
tomó las riendas también un poco del negocio y de la experiencia de su padre. Su padre es carpintero y ella pues siguió ahí en esa senda, pero creando, pues eso, a partir de barricas, todo un universo de objetos preciosos. También os recomiendo que entréis en la web. Luego, ya os digo, tendréis todos los enlaces en la descripción porque, bueno, es algo precioso lo que hacen allí. Además, a mí una de las cosas que más me gustó, no sé si lo recuerdas, Isabel, es que ya no solo es el tema de hacer los productos, sino que ofrecen visitas al taller. Exacto. Y eso decía que les estaba resultando muchísimo, que la gente quería ver realmente cómo era eso. ¿Lo recuerdas? Perfectamente. Esta parte es la que era como un producto añadido, porque ellos querían que la gente compartiera cómo hacían las cosas y que al final se había convertido en un producto turístico. Es decir, que hacían visitas guiadas al taller y que a la gente le entusiasmaba. O sea, que ellos, claro que venden con esas visitas, pero que realmente lo importante era esa interacción que tenía con las personas y sobre todo cuando iban los niños, que les parece que es importante que comprendan pues qué es la artesanía y cómo se hacen las cosas. Y esta mujer y su padre, ¿te acuerdas que además en la entrevista estaba también con ella? Sí. Tenían un fondo de pantalla, entonces de vez en cuando aparecía el padre, parecía un poco fantasmal el asunto, pero pues, quedó muy curioso. Pero gente con las ideas muy claras, la cabeza perfectamente amueblada. Amaya es una tía joven con una fuerza brutal y con unas ganas de hacer cosas y sobre todo con un amor por el mundo rural, que eso es lo que realmente da eso, la diferenciación de los proyectos, sin duda alguna. Amaya es todo corazón, todo. Sí, sí. Qué bueno. A mí hubo una cosa que me gustó mucho también y yo creo que esto va a ser, fíjate, Isabel, me aventuro a decir que esto va a ser una tendencia. Sí. Me explico. Ella habló de que quizá están pensando en hacer algún tipo de escuela o de algún tipo de formación, en lo que ellos trabajan, en el trabajo de la madera. Y no es la primera vez que escuchamos esto. No. Y bueno, lo he leído también así en varios sitios y parece ser que el tema de recuperar oficios se está haciendo desde el rural. Mira, es un anhelo tuyo, porque te acuerdas que eso es algo que Raquel desde el momento que empezamos a hacer estos podcasts a cada uno que entrevistábamos y que hacía algo, me acuerdo, ¿te acuerdas de aquel arquitecto que entrevistamos una vez que estaba en ¿dónde era? En Aragón también, ¿no? Era en Aragón, sí. Y estaba recuperando una casa y entonces, claro, había tenido que montar todos los oficios y tal y claro, Raquel decía, pero ¿cómo no montas una escuela? Joder, gente que era capaz de hacer los patios empedrados, otros que eran capaces de hacer los ¿cómo se llama esto? Los ladrillos de adobe. O sea, un montón de gente que estaba recuperando ese tipo de oficios. Y claro, a lo largo de todas nuestras entrevistas hemos ido viendo que esta es una carencia, o sea, que se están perdiendo oficios. Y es verdad, y esta mujer tiene en el ADN lo de la segunda oportunidad de las cosas, ¿verdad? O sea que esta le pasa un poco también como a ti, a mí, que va por ahí, ve una cosa y otros ven una basura y nosotras vemos, anda, pues esto podría ser lo que sea. Esta lo que pasa es que, bueno, con mucha profesionalidad. Yo en mi caso, por supuesto, es una cosa totalmente cutre, pero yo intento recuperar todo lo que veo. Mira, hoy precisamente me he acordado muchísimo de ella porque estábamos... fuimos a comprar leña el otro día a un aserradero que tiene pues también restos así de maderas que van cortando y la estábamos colocando y cada madera que veía yo decía, ay, mira, con esta podría hacer. Y la otra, y ya llega un momento Javi y me dice, pero ¿quieres hacer el favor de descargar ya? Que te están mirando las maderas. Pero es verdad, o sea, llega un momento que dices... Te inspirabas. Sí. Y me he acordado de Amaya, digo, seguro que Amaya ve una madera y se pone aquí en plan como yo. Sí. Yo te entiendo, yo cuando viene la leña en el invierno, bueno, en el otoño, que es cuando llega la leña, la descargan el camión y yo empiezo a ver troncos. Hay algunos que todos los años separo unos troncos que los tengo ahí porque yo sé que, me dan el punto de que realmente con eso puedo hacer algo y entonces pues los guardo. Luego hay muchos que van al fuego. Al fuego porque no he sabido sacar. Pero otros no, los tengo ahí en plan y yo qué sé, les doy algún tipo de
de rollo y ya me parece que puede ser una cosa mucho más bonita. En fin, Sí. que somos como un poco el Diógenes, ¿no? Bueno, el rollo rural. El rollo rural, porque es El verdad que rollo sí rural, que, sí. esto lo hemos hablado también muy a menudo, pero en el mundo rural antes no se tiraba nada, o sea, No. todo era un aprovechamiento absoluto. Lo hemos dicho muchísimas veces, yo sí recuerdo, bien es verdad que era porque había muchas carencias, ¿vale? Pero eso implicaba una mentalidad que era de no derroche, sino de usar las cosas hasta que ya no puedas más. O sea, siempre recuerdo en casa de mi abuela los vasos que había para coger agua de las tinajas, por ejemplo, eran de las latas, de los botes de conserva, que cuando iba el ojalatero le ponía un asa y entonces con ese vaso pues tú sacabas el agua para poder guisar o lo que fuera. Y recuerdo montones de cosas recicladas, o sea, el papel por supuesto jamás se tiraba, o sea, siempre se utilizaba, además de que había poco, pero si, yo qué sé, pues se guardaba para encender la lumbre, todas las astillas, aunque fueran pequeñas de haber cortado leña, se guardaban para encender. La basura no existía porque las sobras de la comida se distribuían y una parte iba para los cerdos y otra para las gallinas. Sobre todo las gallinas son unas grandes recicladoras y además luego te dan unos huevos riquísimos. O sea que es una buena transformación, claro que sí. Bueno. Sí. Rollo aprovechamiento, pero en plan muy profesional, Amaya Prieto, sin duda alguna, Barry Coupel. Ay, Exacto. Dios. Bueno, luego hablamos de el día 17 de septiembre concretamente, que lo tenemos aquí apuntado. Hablamos con José Miguel Pérez Blecua. ¿Qué voy a deciros yo de Chemi? Porque para mí es Chemi. Es el alcalde de San Juan de Río y diputado provincial de Orense. Y hablamos con él de desarrollo rural. Porque desde de la alcaldía de este concello, que es un concello orensano de poco más de 500 habitantes, pero tiene 59 aldeas. Tengo el privilegio de haber podido estar allí y os aseguro que es un sitio bellísimo, o sea, con un paisaje muy gallego, muy del tono gallego, con aguas, con fuentes por todas partes, con unos castiñeiros, que dicen ellos, centenarios. O sea, espectacular, de verdad. O sea, todas las cosas que nos contó la Startup Village de Valdenavea, el Laboratorio de Restauración Rural. Bueno, tuve la suerte de poder hacer el plan de turismo generativo para todos ellos, pero me encantó porque aquí sí, me gusta contarlo. Cuando te crees que ya lo sabes todo y dices, bueno, pues voy allí y me veo los castaños, estos castiñeiros tan centenarios, digo, qué maravilla poder trabajar con esto, o veo, yo qué sé, el Ponte Navea, que es un puente romano espectacular, o los miliarios, o la espada que tienen, que es una espada de más de 3.000 años, o sea, tantas cosas interesantes que yo me puse allí a alargar el primera reunión de tal, vamos a hablar, no sé qué, y me dijo el alcalde, no, o sea, y ahí me lanza el reto, lo que tienes que hacer es tratar de entender que aquí lo más importante es la longevidad. Y dije yo, ostras, ahora sí que me ha roto los esquemas. Digo, ¿y ahora qué hago yo? Turismo y longevidad, ¿cómo se casa esto? Bueno, pues el reto me lo lanzó, pero mira, me sirvió para que tuviera que esforzarme y, lógicamente, que hacer las cosas mucho más adecuado. En cada sitio, desde el punto de vista de turismo rural y sobre todo turismo rural generativo, hay que plantearse que hay que hacer destacar lo que realmente identifica ese territorio y con eso es con lo que hay que trabajar porque ya lo tienen, no tienes que inventar nada. O sea que fue muy... A mí, no sé este hombre cómo te pareció, pero es un inquieto, o sea, es un tipo que tan pronto está en Europa como aquí en el Parlamento español, o sea, es un tipo que de verdad se mueve por el mundo rural, o sea, él tiene vocación de servicio. A mí me pareció muy llano, muy honesto, muy galego, Sí. pero no sé, con las cosas muy claras, sin pelos en la lengua tampoco, o sea, sabe que son un concello pequeño, pero ¿qué más da? O sea, están ahí y él apuesta por eso y de hecho lo contó que dejó su trabajo para dedicarse en exclusiva a eso porque es que era necesario, si no, Sí. o sea, no podía compaginar.
pero me parece que están haciendo muchísimas cosas, sobre todo para una provincia, porque Galicia, bueno, Galicia es muy famosa, pero Galicia es sobre todo la zona de costa, ¿no? Claro. A Y el Camino de Coruña, Santiago. El Camino de exacto, Santiago y la costa, efectivamente. Sí. exacto, pero Orense, ostras, es la zona como, es como la Lleida de Cataluña, ¿no? O sea, sí, es la zona como más La gran despoblada desconocida. y Sí. la gran desconocida. Y yo creo que gente como Chemi están haciendo muchísimo, muchísimo por esa zona y bueno, pues, y más eso, ¿no? El tipo cuando contasteis esto, ¿no? Lo del tema de la longevidad, dices, ostras, claro, pues, o sea, coger lo que alguien diría, esto es un inconveniente, ¿no? Aquí solo hay gente mayor, pues no, le vamos a dar la vuelta a esto. Esto es lo que hay que potenciar. Esto es lo que hay que mostrar. Que realmente aquí la gente, esto es el Okinawa gallego. Y, ¿no? O sea. Me estás diciendo por aquí una que nos está escuchando, Betty, que dice que es un crack, Miguel, sí señor. Tiene una vocación ejemplar, efectivamente, así es. Es una gran persona y además, de verdad, un ejemplo a seguir. Chapó. Es que es realmente, o sea, a mí me parece que es ese tipo de alcaldes que realmente merecen la pena y que son los que se están dejando la piel porque sus pueblos, su aldea, sea algo y que se entere el mundo de que existe, ¿no? O sea que yo creo que es un aplauso para Chemi. Bueno, luego, ¿te acuerdas? Siguiendo con el desarrollo rural, nos fuimos a Navarra para hablar con Cristina Remírez, que es alcaldesa de Bargota, ingeniera industrial y agricultora, y con John Fernández, que es ingeniero agrónomo y coordinador del proyecto que se llama Tejiendo Caminos. Es muy bonito. Y entonces nos ayudaron a descubrir un poco este proyecto de colaboración de la Sierra Ecodés, otro gran desconocido de Navarra, porque también en Navarra hablas de Sierra Ecodés y como que dices, ¿esto dónde está, no? Y lo articulaban en 5 líneas, que era el acceso a la vivienda, la conectividad digital, la movilidad y servicios básicos, la dinamización económica y cultural y la cohesión social. ¿Te acuerdas de esta pareja, Raquel? Sí, sí, me acuerdo. Además, era un proyecto. A mí me recordó un poco a Quique Collada, de Sí, allí es verdad. de Teruel, porque ellos también están en una zona, es Navarra, pero es la zona sur de Navarra, ¿no? Sí. Y está tocando La Rioja. De hecho, hablaron que tenían, no sé si dijeron como 50 bodegas subterráneas en Sí. el municipios, que a partir de ahí estaban haciendo también un tema turístico ¿Ah? y, y bueno, pues es eso, son municipios muy chiquititos que están ahí en una zona muy complicada, como pasa en estas zonas que es sierra, ¿no? Que es montaña, pero habían hecho toda una red, realmente habían tejido toda una red de servicios para, bueno, para ayudar, para que la gente del lugar estuviese mucho más cómoda, ¿no? Tanto servicios de acceso a la vivienda, como has comentado, como cosas como taxi a demanda, como llevar la conectividad a cualquier sitio, no sé, a mí me pareció que estaban haciendo cosas Sí. muy, muy interesantes. Para sitios tan pequeñitos es lo que Sí. decimos, ¿no? Sí. No, otro ejemplo también de gente joven como Chemi, que realmente está haciendo muchísimo por sus pueblos y que los dos, tanto la alcaldesa Bargota como John, es que de verdad otro aplauso para ellos. Otro aplauso para ellos. Así es. Pues nada, el siguiente tema, como siempre, un tema recurrente, ya sabéis que a mí es un tema que me gusta, es el tema de la vivienda rural. Me gusta o me disgusta a veces, porque es el gran problema también del rural, ¿no? El acceso a la vivienda. No solo el acceso, sino, bueno, hay muchísima vivienda que está en malas condiciones, que hay que reformarla y, claro, para eso hacen falta lereles y entonces, pues no siempre hay ese dinero para hacerlo. Y, bueno, hablamos de un proyecto precioso. Sigo agradeciendo a Sergio Nasarre que nos hablase de este proyecto, porque hablamos con Carlos Alonso Ledesma, que es la persona a cargo de la Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda de La Rioja. Lo digo para que
porque es un palabra así muy grande, pero es que es verdad, el hombre se lo merece que se diga todo esto. Y está enfrente del proyecto Revive La Rioja, que es un proyecto, pues lo que busca es recuperar población, vivienda y actividad en los pequeños municipios riojanos. ¿Cómo? Como dijo él, poniendo dinero sobre la mesa, apoyando a jóvenes hasta los 45 años que han estirado ahí. La juventud baila. Y bueno, la verdad es que nos gustó muchísimo porque es un proyecto que realmente lo están llevando a cabo con mucho, ¿cómo se dice? Ahora me sale en catalán, con mucha cabeza, con mucho rigor y con mucho seguimiento, con muchos datos. De hecho, no sé si lo recuerdas, Isabel, pero comentó que ellos estimaban que tendrían unas 600 solicitudes y ya iban por 1.200. O sea, se les había desbordado. Sí. Pero fíjate que al final los proyectos son las personas. O sea, porque esto porque es Carlos Alonso Ledesma el que está ahí al frente de ello. Sí. Y este hombre con ese entusiasmo, con esa pasión con la que realmente aborda ese proyecto, pues yo le auguro todos los éxitos del mundo. ¿Te acuerdas que nuestro empeño era todo el rato diciendo esto no se puede replicar en 3 comunidades? Porque claro, veíamos que es que lo habían encajado tan bien, habían hecho tan bien el planteamiento, era tan coherente todo lo que estaba planteando, o sea, que no era lo típico, ¿no? Pues yo que sé, comunidad autónoma da dinero para vivienda, no, o sea, es que lo tenía perfectamente organizado, pensado para el objetivo final, que es repoblar el mundo rural. Y me pareció, francamente, de verdad, hay que darle otro aplauso, ¿cómo? Otro aplauso. Despistándome totalmente con esto de que no me he dado cuenta. Vamos allá, un aplauso para el proyecto Revive La Rioja. Además, Isabel, es lo que hemos comentado antes. Carlos Alonso también venía de haber sido alcalde, creo que dijo, durante mucho tiempo en un pueblo pequeño. Y de hecho seguía casi siendo bueno, iba todos los fines de semana al pueblo y seguía, ¿no? Con ese trato con la gente. Conoce realmente cuál es la problemática de los pueblos pequeños. Además, ya comentó que en La Rioja, no sé si dijo que el 12% de la población vive en las 4 o 5 ciudades que hay más grandes, que no son muy grandes, y el resto vive en el campo, en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, así es. Bueno, pues... En fin. Bueno, gran proyecto. Sugiero que le oigáis a este hombre, que volváis a oír el podcast, si no le habéis oído el episodio, porque merece la pena. Mucho. Y ahora pasamos a un tema, otro de mis pasiones, mis 2 pasiones en esta vida. Bueno, además de mi familia, por supuesto, es una pasión, pero 2 pasiones. Una es el turismo rural y otra es la comunicación. Para mí siempre he sido una persona que le ha prestado mucha atención a esto y que yo siempre he querido aprender y estar siempre en el tema de la comunicación. Y ya si es rural, pues claro, se me juntan las 2 pasiones, comunicación y rural. Y de lo primero que vamos a hablar es de esa entrevista que hicimos a Carla Rivas Faro, que la hicimos el 12 de noviembre. Carla es una creadora de contenido y comunicadora nata, que de verdad, pero vamos, tenéis que oírla porque es una soltura la que tiene en el micro, fantástica. Una chavala joven, guapa, estupenda, de verdad. Y es una comunicadora que dejó su trabajo en Madrid para volver a su pueblo natal, en La Almuniente, en Huesca, un pueblo de apenas 150 habitantes, para empezar una nueva etapa de su vida. Y demostrando que el pueblo, pues que no solamente hay futuro, sino que hay mucha vida. Y la tía se dedica a demostrarlo. Está todo el día haciendo vídeos, sacando temáticas y haciendo todo tipo de cosas para demostrar que se puede vivir. Y si algo la define es esta frase que dice: del asfalto de vuelta al campo con mucha actitud rural, sin duda alguna. Así es, ¿verdad, Raquel? Y tanto, sí, Carla es una influencer rural, ¿no? Ya lo comentamos, es una chica pues de
del tiempo en el que vivimos. Es una chica que le gusta mucho el tema de redes sociales, pero es que además lo hace muy bien, comunica muy bien, tiene mucho desparpajo y tiene sobre todo esa capacidad de contagiar también, ¿no? De pasión por el rural. Ella hablaba de cuando vivía en Madrid y de lo mal que lo pasaba. Ella decía, cuando iba el fin de semana a casa, cuando llegaba el domingo me ponía triste porque me tenía que ir a Madrid. O sea. Sí, sí. Yo en ese momento me identifiqué con ella, porque tantos años viniendo a Gredos solo los fines de semana y todos los domingos era un drama. O sea, tener que volverme. O sea, era, oh, joder, otra vez, no puede ser. Sí, sí. Es no, que, bueno. La verdad es que yo creo que, además, esto es como todo y siempre lo hemos dicho, Isabel, o sea, el campo no es para todo el mundo, ¿no? Pero está bien que sea para quien quiera estar en el campo. Ya lo decía, que había conocido a mucha gente que también había salido de los pueblos, habían ido a la ciudad y que no pensaban volver jamás al pueblo, ¿no? Lo que suelen decir algunos, pero ella decía, bueno, pues yo sí, es que yo quiero estar ahí, a mí me gusta la vida de pueblo, me gusta la vida de comunidad rural. Sí. Yo soy de pueblo y es lo que quiero, ¿no? Y ella misma lo decía, dice, y he descubierto que hay muchísimas oportunidades, lo que decimos siempre. Y bueno, pues no nos cansamos de decirlo ni nos vamos a cansar. Porque venga, aplauso para Carla, va. Vamos a otro aplauso para Carla, intenso aplauso. Sí, señora. Bueno, y llegamos a diciembre, curiosamente, y me dice Raquel, se me ha ocurrido una locura, y dije yo, Dios mío, que esta mujer cuando se pone a pensar, no. Dice, he pensado juntar a todos los que hacen programas y podcasts del mundo rural y que vamos a hacernos una entrevista. Digo, bueno, la caña, me pareció la bomba. Y yo, por supuesto, ya detrás de Raquel, a donde vaya. Si tú me dices ven, lo dejo todo, lo dejo decía la canción. Así que el 17 de diciembre, las voces de los que detrás de los programas de radio y de podcast que dan voz a todo lo que está ocurriendo en vivo en el mundo rural de España, tuvimos el honor de juntarlos. No estaban todos, pero los que vinieron yo creo que son de los más importantes. Teníamos a Fran y a María del Alto Jalón Radio. Gracias de verdad por venir y sobre todo porque se escucha nuestro podcast a través de vuestra radio y nos parece de verdad un canal de lo más adecuado, porque ese sí que es rural a tope. Estuvo Pablo Maderuelo del podcast La España Medio Llena, que es de verdad otro podcast que os recomiendo que oigáis porque realmente es un gran profesional y merece la pena todo lo que hace por el mundo rural. Tuvimos al famosísimo Manolo HH del programa de Radio Nacional de España, España Rural, que se llama, y que el tío se lo pasó bomba, estuvo todo el podcast, todo el episodio, haciendo bromas y haciéndonos reír a todos. Sacaba de vez en cuando el muñequito de Papá Noel, nos hacía reír y tal. En fin. Y luego a un joven, Vicente Ribés, que tiene un podcast también que se llama Mente Rural. ¿Cómo nos lo pasamos en este episodio, Raquel? Cuenta. Wow, me encantó. O sea, mira, el otro día estaba aquí pintando y me lo puse otra vez. Escuché, sí, porque, no sé, son esos episodios entrañables, ¿sabes? Sí. Además, es que lo que más me gustó es que conseguimos juntar a gente muy diferente que está dando una visión del campo y de lo rural diferente y desde lugares diferentes. Porque fíjate, por ejemplo, Vicente, que como él dijo, ¿no? O sea, él hace, más que podcast es en vídeo, lo hace súper bien. Si podéis ver su canal de YouTube, hace unas entrevistas preciosas porque el tío se lo curra mucho con la iluminación, con el sonido, con todo. Y él da una visión del mundo rural en Málaga y en Andalucía, que no tiene nada que ver, sí, pero no, con la zona, por ejemplo, del Alto Jalón. Es totalmente diferente porque España es muy variada y muy variopinta, ¿no? Y bueno, en eso Pablo y Manolo también lo dijeron, ¿no? Ellos que se mueven por toda la geografía española. De hecho, Pablo colabora también con Manolo en el programa, ¿no? De España Rural. Y se mueven por toda la geografía española y ven esas diferencias, pero bueno, que hacen
pues eso, que hacen tan apasionante el mundo rural. Sin duda. ¿O no? ¿Te acuerdas lo reivindicativo que estuvo Fran de Al Alto Jalón? Que me encantó porque además estaba muy sereno y con de verdad, una capacidad, una serenidad de decir las cosas que te llegan muy, Sí. muy bien. Y luego, es verdad que Vicente Ribés era el más joven de todos, pero joder, también tenía muy claro que lo que se estaba dedicando era realmente su pasión. A todos les unía no solamente su pasión por el mundo rural, sino ese amor por transmitir esa imagen del mundo rural que realmente es necesaria. Esa comunicación para ellos sí que son muy sensibles a que lo que comuniquemos del mundo rural es lo que realmente van a entender los demás y que tienen una responsabilidad de transmitir una realidad sin que sea lo hemos hablado a veces, esos estereotipos de ese mundo rural, de abandono, de desidia, de tal, sino que bueno, es una realidad, pero pues se puede contar de muchas maneras, sin engañar a nadie, siendo honestos, y creo que todos coincidían plenamente en que esa comunicación debía ser de esa forma. Y nos gustó porque de alguna manera, hombre, te sientes muy importante estando al lado de gente tan importante. Sí. Y que eres tú quien les entrevistas, además. Claro. Hombre, en algún momento dado de la entrevista que uno dijo, joder, qué preguntas tan buenas hacéis. Y dije, fue un momentazo. Dije, coño, que gente tan profesional diga esto, pues hombre, el ego te lo riegan un poquito, que nunca viene mal. No, estuvo muy divertido. La verdad es que de hecho fue el episodio más largo que hemos hecho nunca, porque fueron 2 horas. Hora y media, casi. Casi no llegó, 2 horas. Casi, sí. Pero la verdad es que ya te digo, yo lo volví a escuchar el otro día y fue muy cachondo además, porque Manolo, bueno, es un gran humorista, de los serios, pero humorista además. Y no sé. Además es que no dejamos punta sin hilo, como se dice, ¿no? O sea, se abrieron ahí un montón de melones. Fran dijo las cosas muy claras y bueno, yo creo que es un episodio que lo tenéis que escuchar de verdad, porque si queréis saber qué es lo que se está cociendo en el mundo rural y qué es lo que está funcionando, qué es lo que eso, y cómo se está comunicando, quién lo está comunicando mejor, no os lo perdáis, de verdad, porque vale la pena. Para nosotros fue un hito este episodio. Y la locura de Raquel de hacerlo, vamos, pues eso, que también merece un aplauso para Raquel. ¿Qué te ocurrió la idea? Y sin duda, un momento, o sea, un antes y un después de este episodio. Así que, por favor, si tenéis oportunidad, escuchadlo. Podéis escucharlo a +1, a +2, o sea, que puede ser a toda velocidad para que no esté. Hombre, no, porque si no se va a entender nada. Hay gente que lo hace y yo digo, alucino, pero hay veces que voy y los voy oyendo y digo, joder, ¿cómo se enterarán? O sea, pero... Mira, eso lo contaba una vez Luis Ramos, nuestro querido Luis Ramos. Él es catalán. Sí. Y claro... No, es gallego. Bueno, pero vivió en Cataluña. Discúlpeme usted, tiene usted razón. Nació en Galicia, pero él se considera catalán porque él vivió toda su vida en Cataluña, es correcto. Sí, estudió en Barcelona y todo esto. Bueno, pues él vive en México desde hace muchos años, allí empezó a hacer podcast y todo esto, y él decía una vez que, claro, él con los años ha ido pausando, ¿no?, su manera de hablar al ritmo de allí, ¿no?, de México. De México. Dice, pero aún así hay gente que me dice que el podcast se lo pone a menos velocidad, porque hablo demasiado rápido. O sea que hay quien acelera, pero hay quien lo ralentiza. Pues para los que no conozcáis a Luis Ramos, es el podcaster más escuchado del mundo en lengua hispana. Y tenemos el honor de conocerle, tanto Raquel como yo, y de haber estudiado con él y de muchas cosas que, bueno, lo tuvimos aquí. Lo tuvimos en podcast también. Sí, señora. Y también tenemos un episodio con él donde nos contó precisamente esto, su trayectoria rural y cómo, pues eso, su abuela, la importancia de su abuela gallega y todas estas cosas. Y de hecho hizo una charla TED
Sí. con la historia de cómo su abuela y los huevos fritos, me parece que se titula la charla TED. Y Sí. también muy chula, merece la pena. Otro Sí, gran sí. personaje. Qué suerte hemos tenido, Raquel. Otro Es que aplauso para Luis, porque este Luis, ya perdona, que es el espera más. este Luis para nosotras, bien por Luis Ramos, sí señor. Es Ahí está. el gran Luis Ramos, sin duda alguna. Bueno, Sí, sí. oye, Rack, ¿y qué vamos a tener este año? Que ya hemos terminado el repaso de lo que hicimos el año pasado, pero este año, ¿qué vamos a hacer? Venga, vamos a dar ahí algún apuntito de lo que vamos. Este año, de momento, lo que tenemos confirmado, no vamos a decir a quién vamos a entrevistar, pero os puedo decir que vamos a seguir hablando de tecnología, porque hay quien piensa que vivir en el rural es todavía, yo qué sé, El arado. atarse el arao y ir tirando y todo eso, pero no, también nos gusta la tecnología. Yo tengo mis pullitas ahí con la gente en mi canal de YouTube de La Ciudad del Campo cuando me dicen, no, porque vivir en el campo es solo agricultura y no sé, vale, pues venga, vete a una cueva, pero bueno, en fin. Vamos a hablar de tecnología aplicada al mundo rural, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ganadería también, porque la ganadería es algo que está ahí, está presente. Y está candente ahora con lo del tema de Mercosur. Está tenemos candente. ahí un problema, pero vamos, que, en fin. Que están los franceses, no veas cómo están. Los pues de En marche sur la tête. Pues ni te cuento cómo están aquí, en Galicia, sobre todo, en Cataluña, sí. En Andalucía están que trinan, porque claro, sí. Se les presenta un problema serio. Así que, y además tienen en contra a toda la patronal, porque parece que la patronal sí que aplaude el acuerdo con Mercosur. Y ellos pues están ahí un poco, dice, pero bueno, que es que claro, las exigencias que les están planteando a ellos, pues claro, hablan de competencia desleal, como es natural, o bueno, yo lo entiendo también así. En este caso estoy, de verdad, ya lo digo desde aquí, totalmente apoyando a la ganadería española y a la agricultura. Creo que es importante lo que están haciendo, vamos, no es lo que están haciendo, es que este es el trabajo, es primordial, o sea, por eso se llama, es que es de lo que comemos. O sea, que es que no empecemos a tontear con las cosas de comer, no se juega. Con las cosas de comer no se juega, hombre. No, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, yo también, Isabel, con lo que dices, yo también apoyo todo este movimiento en contra de, bueno, que solo sirve a lo de siempre, ¿no? A políticas y a intereses económicos casi personales, se diría, o de grandes corporaciones. A ver si conseguimos este año tener a alguien aquí que nos ponga bien los puntos sobre las IES, sobre todo lo que está pasando con la agricultura y la ganadería en España y en toda Europa, desgraciadamente. Pues sí. Pues hablaremos de eso, hablaremos de agricultura, de ganadería, hablaremos también, que ya lo hemos apuntado antes, de longevidad y de la generación Silver, porque yo creo que es algo que hay que hablar de eso, porque, bueno, Isabel, tú lo sabes, tú estás ahí en ese tema y tenemos que hablar. Es un tema, fijaros que es que además el tema de longevidad ahora ya están haciendo incluso pues distinciones entre las distintas etapas de la vida y claro, es que ahora vivimos más años. Es una evolución natural, pero ha sido en tan poco tiempo que no nos ha dado tiempo, valga la redundancia, a organizarnos. Pero ahora mismo las jubilaciones y todo eso de personas que dicen, bueno, pues estoy en plena, o sea, yo podría jubilarme, yo este año, cambio de prefijo, por cierto, este año, ya paso al 7.0, o sea, que imagínate. Y claro, yo me encuentro, o sea, absolutamente con toda la energía del mundo. O sea, no tengo ninguna gana de jubilarme ni de abandonar lo que hago. Entonces entiendo este tipo de generación, o sea, estas generaciones que nos ha tocado vivir otro tipo de vida, donde ya no es vejez, sino que es entender que estás en otra edad en la que puedes hacer cosas y no tienes por qué abandonar nada, pues que es importante el tratarlo desde una perspectiva pues que sea real, o sea, realista. Y en el mundo rural pues ocurre lo mismo, pero es que además con unas características, bueno, antes lo he dicho, en San Juan de Río es realmente la bandera es la longevidad. Tienen más centenarios por metro cuadrado que en ningún otro sitio. Y de hecho estaban ahora
un grupo de franceses muy cerca de allí estudiando precisamente las condiciones de vida y el estilo de vida para entender por qué Orense y en concreto algunas zonas pues había más longevos. Y posiblemente sea, ¿os acordáis que en uno de los episodios hablamos de la longevidad y de lo que eran las zonas azules? Pues posiblemente, y hay 5 zonas azules en el mundo. A lo mejor Orense, a lo mejor puede ser la 6ª zona azul. Es decir, ese sitio donde hay un estilo de vida que permite que haya una longevidad bien vivida. Es decir, no es, recuerdo lo de los 9 puntos o 9 poderes de las zonas azules, y uno de ellos es, por supuesto, tener una vida activa, ¿no? O sea, todos los longevos de esas 5 zonas que hay en el mundo coinciden en lo mismo, en unos parámetros que se resumen en 9. Uno de ellos es tener una vida activa. O sea, no es que voy al gimnasio todos los días, no, es que camino y tengo un propósito y tal. El segundo es que que tengas un propósito por qué levantarte cada día, es decir, tener algo por lo que hacer. El tercero era el priorizar la familia y los amigos, o sea, tus seres queridos frente a ninguna otra cosa. Pero había una que era muy curiosa, que es la de todos los días tómate una copa de vino mínimo. O sea, todos coincidían. O sea, esto es Japón, en Okinawa, o sea, Okinawa en Japón, en Grecia, en Sausalito, bueno, en varios sitios del mundo, 5. Y todos coinciden lo mismo, o sea, todos se toman su copa de vino, o sea, es un estilo de vida muy rural, ¿sabes? O sea, no es un estilo de vida de ciudad. Y entonces me encanta por eso me encanta esta temática de la longevidad, porque creo que se tiene que tratar desde esa perspectiva de cómo el mundo rural es capaz de desarrollar modelos que permiten esa longevidad, cosa que no ocurre en las ciudades. Hombre, empezando porque respiramos un aire más limpio, pues ya se dice todo, pero además otras miles de cosas. La alimentación, por ejemplo, o sea, de los 9 poderes estos, uno de ellos también recuerdo que era que la alimentación estaba más basada en temas, o sea, en productos naturales y sobre todo vegetales, o sea, no dejaban de comer carne, todos comían carne o pescado, pero que priorizaban la verdura, ¿no? Y la verdad es que me parece un tema interesantísimo. Como ves, párame porque esto me da para muchas tardes. Bueno, hablaremos de esto también durante este año. Y bueno, pues tendremos como siempre algún proyecto cultural, educativo, eso no va a faltar, seguramente. Y vamos a hablar también, este año vamos a ser también bastante guerrilleras y vamos a denunciar esas políticas que destrozan el rural y, como siempre, de alternativas y de gente que está apostando por esto. Así es que, bueno, ahí lo dejo. Posiblemente hablemos de muchas otras más cosas, pero bueno, de momento esto es lo que ya tenemos ahí más o menos en marcha. Me lo he apuntado, lo de guerrilleras del rural me lo he apuntado ya, ¿vale? Sí, o sea, bueno. Sí, porque yo me presento y digo, hola, soy Isabel Sánchez Tejado, soy activista rural, pero esto de guerrillera del rural me ha gustado. Sí, a mí lo de activista es como muy manido ya, ¿no? Es como lo que decía Manolo HH, que la palabra ecosistema ya le sonaba como demasiado. Tenéis que oír las bromas que hacía con ecosistema. De verdad, la fue glorioso. O sea, sus bromas con vamos al ecosistema. Bueno, fíjate si tuvo frases buenas, que mi tío hace poco me decía, Raquel, estoy esperando ese bestseller que se llama De cuernos y badajos. Exacto, de cuernos y badajos. Es que nos dio varios titulares. Sí. Tenéis que escuchar ese podcast porque fue buenísimo. Merece la pena. Oye, y Raquel, este año vamos a volver a intentar traer a Monesme, porque es que llevamos 3 años intentándolo y no hay forma. Pero este año, porque además ha estado en Galicia, precisamente en San Juan de Río, haciendo unas grabaciones de la cocina tradicional gallega con las Mujeres de Río, que son un grupo de mujeres que hay allí en San Juan. Y, dije, me lo he perdido yo. Pues me hubiera sido una oportunidad para conocerle y haberle dicho, por favor, ven a nuestro podcast.
Es que ¿cuánto tiempo llevamos? 3 años persiguiéndole. 3 años ya, sí, a ver si esta vez nos hace caso. Yo soy cansina, y yo suelo ahí, sí, yo soy cansina y venga, y venga, y venga. Y tengo otro ahí, no te voy a decir quién, pero tengo otro ahí que voy a seguir insistiendo. En el alero, vaya por En Dios. el alero, sí, a ver si este año lo conseguimos. Bueno. Pero Simón Esme, sí, fíjate, hace un par de semanas estuve viendo uno de sus documentales que son preciosos. Un señor que hacía calderos. ¿Te acuerdas aquellos calderos de cobre? Sí. Con el asa y todo. Pues sí, un señor que pobrecito tenía las manos así, pero cómo trabajaba el cobre. Madre mía. Qué maravilla. No, es que hace cosas chulísimas y la verdad es que, hombre, es que es puro mundo rural, pero además muy bien comunicado y es un hombre con una pulcritud también en el mensaje y en cómo entrevista a la gente también. O sea, son gente que merece la pena, sin duda alguna. Bueno, pues nada, lo intentaremos. Insistiremos, claro que sí. Sí. Bueno, Rack, hemos llegado al final del episodio. ¿Qué dices? Pues que podríamos seguir, porque tú y yo tenemos aquí coba para rato. Madre mía. Oye, si alguno de los que estáis por ahí queréis preguntar algo, encantados de la vida, ¿vale? O sea, que no hay... A ver, ¿qué dices por aquí? Coincido en que hablar de... A ver, dice Anabel Nicolai, coincido en que hablar del abandono rural no es lo que más nos favorece, nos vuelve invisibles, correcto, total. A ver. No Betty, dice, el rural en sí tiene mucho que ver con esa longevidad. Correcto, total. Sí, señora Betty. Y a ver, ¿qué dices aquí? El ritmo. El ritmo del paso cuando caminas de un ruralita no es el mismo que el de un ciudadano. Es verdad. Eso me di cuenta a veces porque yo allí, a veces tengo que ir a Madrid como es natural porque tengo muchas cosas que hacer, pero veo el ritmo y yo estoy como de, ojo, es que soy de pueblo, o sea, yo voy a otro ritmo totalmente distinto. A mí me pasa, yo me voy tropezando con la gente, porque como voy como Heidi por el campo, luego vas a la ciudad y te vas chocando con la gente, porque hay que ir por un lado siempre. Sí. Betty dice que el 50% del programa lo copa Galicia, el del nuestro. Sí. Pues no te digo que no, porque la verdad es que tenemos muchísimo cariño a Galicia, pero también a todas las regiones. Procuramos ser equilibradas con esto, intentamos tener, de hecho muchas veces lo decimos, joder, no hemos entrevistado a nadie de Levante o no hemos entrevistado a nadie y tal. Y entonces buscamos pues esos proyectos que puedan ser inspiradores de otros sitios, pero a veces es que la facilidad de cómo llegan las cosas, pues te la da la propia región, o sea que no sé qué tiene, pero bueno, nos sale mucho más. Por ejemplo, si hemos entrevistado muchísimos catalanes, ¿verdad, Raquel? Pero quizá porque Raquel es catalana también. Y a lo mejor lo de Galicia porque he trabajado en Galicia y eso pues también facilita mucho la labor, pero bueno. No les molestamos a Anabel, no, a los urbanistas, nada. Yo creo que les damos envidia totalmente. Bueno, chicos, pues vale, si no tenéis ninguna pregunta, nosotras encantadas de todas maneras de si hacéis comentarios. Luego vamos a concluir este episodio de resumen de la segunda temporada del 2025 y también episodio de bienvenida a la primera temporada del 2026. Un buen año. Así que vamos a ello. Pues así es. Gracias por por acompañarnos en este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo y esperamos que sigáis con nosotras pues una temporada más, porque ya lo sabéis, vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Claro que sí, así que ya terminamos este episodio, nos vemos en el próximo, ruralitas, ya sabéis, seguid creando, seguid creyendo y seguid poniendo en valor lo que somos, ruralitas. Y, oye, y seguid ajuntándonos, ya sabéis, tenéis ahí el enlace, Rack, sabéis lo que es ajuntarnos, ¿no? O sea, tenéis ahí para hacer un micromecenazgo, porque el poder transmitir esto por esta herramienta resulta que tiene la fea costumbre de cobrar. Entonces, pues claro. Y nosotros esto lo hacemos por puro amor. Si nos podéis echar una mano, fenomenal. Que no, tampoco pasa nada. No pasa nada. Siempre, os ajuntamos igual. Igualmente. Así que nada, hasta el próximo episodio y hasta entonces os invito a seguir explorando juntos
el lado más positivo del mundo rural. Gracias a todos. Chao.